Es el momento de que Po dé el siguiente paso en su viaje. Tras años siendo el guerrero dragón junto al maestro Shifu, el panda experto en artes marciales ascenderá al líder espiritual del Valle de la Paz. Para conseguirlo, necesita encontrar y entrenar a un nuevo guerrero dragón. Con 119 reviews, actualmente se encuentra fresca y aceptada en Rotten con un 71%, mientras que por el lado de la audiencia se mantiene con un 86%. Apenas tuve la oportunidad de ir al cine a ver esta película, que se supone que es la primera de una nueva trilogía de Kung Fu Panda, pero al mismo tiempo se siente como una celebración de las tres primeras cintas. Entonces, hoy vamos a hablar de todo lo que me gustó y todo lo que no me gustó de esta película, que como cualquier otra tiene cosas buenas y malas. Sean bienvenidos a una crítica ligeramente censurada de Kung Fu Panda 4. Mi nombre es Jean Frances y comenzamos. Comenzamos con Shifu, quien le pide a Po dejar el título de Guerrero Dragón, para que ascienda y se convierta en el líder espiritual del Valle de la Paz. Para esto necesita encontrar un sucesor, y es por eso que se abre una convocatoria igual que en la primera película, cuando Wu-Wei escogió al panda por accidente. Ahí vemos algunos perfiles, por ejemplo una cabra que grita como las de Thor Love and Thunder, y un cerdo vestido como panda, es decir, como Po el Guerrero Dragón. Curiosamente es doblado en idioma original por el youtuber MrBeast. Además, me recordó a la señora Chao de Kung Fu Panda 3, porque dice exactamente lo mismo que decía ella. Skid Douche. Po tiene la difícil tarea de seleccionar a dedo al siguiente guerrero dragón, pero se termina religiendo a sí mismo, y es que Po no quiere dejar de ser el guerrero dragón. No quiere, no sabe cómo dar esperanza y sabiduría, lo único que sabe es patear traseros. Tristemente, Shifu únicamente aparece al principio y el final, para quejarse de la decisión de Po, igual como en la primera película, cuando no estuvo de acuerdo con la decisión de Wu-Wei de nombrar a Po el guerrero dragón. Bueno, sí tiene dos apariciones más, pero es imaginación de la mente de Po. También debo decir que lo tratan como anciano, eso no me gustó, y tampoco que no estuviera presente en la batalla final para el reencuentro con su hijo Tai Lung. Seguro que hubiera estado orgulloso de verlo ahora que aceptó su destino. Otros personajes que no aparecen son los Cinco Furiosos. Por una parte entiendo que no lo sacaran, porque su presencia podría recargar demasiado la película, pero por otra parte es un poco decepcionante ver cómo son tratados. Por ejemplo, te dicen que están en misiones individuales, pero todas estas son un chiste, escuchen. Tigresa se enfrenta a unos pollos, Mono sigue el rastro del macaco malandrín, Grulla es nombrado rey de los cocodrilianos, Víbora dirige las pláticas de paz entre las cobras y las mangostas, y por último Mantis trata de evitar a su esposa. Además, te lo explican mediante figuras de acción, ni siquiera se tomaron el tiempo de animar a los personajes, al menos aparecen en los créditos, pero no tienen ni un solo diálogo, solo los vemos físicamente ayudando a Zen a entrenar, que por cierto la zorra se llama Shen o Yen, pero la voy a llamar Zen para no confundirla con Lord Shen. Siguiendo con los Cinco Furiosos, espero que en un futuro sí los usen bien e interactúen con Zen. Sería interesante conocer su opinión sobre la nueva guerrera dragona. Hablando de Zen, debo decir que el diseño del personaje no me termina de convencer. Los colores y la personalidad tampoco me parece llamativa. Creo que es muy meh. Pasando a la historia, ella vive en Ciudad Junípero. De pequeña fue cuidada por un armadillo y su banda de criminales, hasta que intentó robarle a la camaleona. Ella, por supuesto, la captura con su lengua y logra quitarle la pieza que robó del trono con forma de árbol de durazno marchito, pero también decide adoptarla como su hija, al ver mucho potencial en Zen, quien era y sigue siendo implacable, astuta y calculadora. En la actualidad, la camaleona usa a su hija adoptiva para que le consiga el bastón de la sabiduría ubicado en el Valle de la Paz. Por ese motivo, Zen viaja hasta allí, pensando que estaría junto a las demás reliquias en el Palacio de Jade, pero no, Po el guerrero dragón era el portador del bastón. De por medio vemos la técnica que usó Shifu en la primera película para desviar la daga que le arrojó Tai Lung, un estilo de combate muy similar al de Kai con las cadenas y las dagas, y el chiste de la urna de los guerreros susurrantes, rompiéndose por tercera vez. Po obviamente gana el combate y envía a la zorra a prisión. En el camino, un grupo de cabras le advierten a Po sobre Tai Lung, y es que cuando estaban trabajando, Tai Lung apareció para amenazarlos, pero en realidad no se trataba del verdadero Tai Lung, sino de la camaleona. Es por eso que Po vuelve a buscar a Zen, porque sospecha que ella sabe algo y necesita su ayuda para encontrar a la hechicera cambiaformas.
Es muy predecible todo lo que sucederá después, sobre todo si ya has visto los trailers. Si los viste todos, no hay muchas sorpresas en realidad. Aquí nos introducen a la Camaleona, posiblemente la peor villana de la franquicia. Comencemos con sus motivaciones, que surgen cuando ella era joven. Quería convertirse en una maestra del Kung Fu, pero fue rechazada por todos los centros de entrenamiento, porque decían que era demasiado pequeña e insignificante. Lo cual es raro porque tenemos a Mantis, que es incluso más pequeño que la Camaleona, y forma parte de los Cinco Furiosos, al igual que Víbora, que aparte de ser pequeña no tiene extremidades. Por último, hay hasta un maestro pollo por ahí, que en su momento intentó detener a Kai. Pero en caso de que fuera cierto, podríamos compararlo con Grulla. Por ejemplo, en Los Secretos de los Cinco Furiosos, se nos dice que Grulla fue un conserje en una academia de Kung Fu, pero quería ser más, quería convertirse en un estudiante. Al principio se burlaron de él, por sus patitas flacas, pero luego de mostrar sus habilidades y su talento, lo comenzaron a respetar. Ignorando las motivaciones de la camaleona, tenemos la escena de introducción, o por lo menos la escena que pudo haber definido la maldad del personaje, pero no lo hizo. Se nos muestra a la camaleona engañando a los demás maestros criminales, al transformarse en un cocodrilo. Luego de escuchar su conversación, los amenaza, pero el problema es que no resulta amenazante, porque lo único que hace es empujar a un oso por las escaleras. La primera impresión del villano no logra hacer que le tengas miedo, y eso es un problema. Por ejemplo, en Kung Fu Panda, Tai Lung escapa de prisión y derrota cientos de rinocerontes, después de años estando inmóvil, sin mencionar que neutraliza a los cinco furiosos con una sola mano. Además, volviendo al tema del rechazo de la camaleona, Mantis sostuvo el puente soportando el peso de 5 personajes más grandes que él. En Kung Fu Panda 2, Lord Shen termina con la vida del maestro rinoceronte utilizando su cañón. Y por último, en Kung Fu Panda 3, Kai, después de 500 años, logra obtener el chi de Wu-Wei, sin mencionar que había conseguido el chi de más maestros en el reino de los espíritus. En fin, lo único positivo de la camaleona es su diseño y su poder o habilidad para la hechicería. Otra cosa que considero que fue una mala decisión fue que le entregara el bastón de la sabiduría a Po, luego de lograr su cometido. ¿Por qué hizo eso? Tienes posiblemente el arma más poderosa de todo el universo y no le sacas partido. ¡Qué decepción! Bueno, como decía, la camaleona con esta arma invoca a todos los maestros villanos para robarles el kung fu que se encuentra en el espíritu. Al parecer el portal se abre solo si hay una luna de sangre en el cielo. Ahí vemos a Tai Lung, Kai y Lord Shen. Tristemente solo aparecen físicamente y no tienen ni un solo diálogo. Esto se debe a dos cosas. La primera es que fueron añadidos a último minuto y la segunda es que tampoco hubo presupuesto para que regresaran sus actores de doblaje. El de Kai es J.K. Simmons y el de Lord Shen es Gary Oldman, por supuesto en idioma original. Así que por ese lado cerraron el sueldo de los dos villanos, aparte del sueldo de los cinco furiosos, que también tienen voces conocidas. Por ejemplo, Angelina Jolie, Jackie Chan, David Cross, Seth Rogen y Lucy Liu. Otra cosa que no tiene sentido es el espíritu de Kai. En la tercera vimos que Po destruyó el espíritu de Kai, sobrecargándolo de chi. Además es curioso que sea el único personaje en entrar al reino de los espíritus por tercera vez. Lo único que se me ocurre es que la camaleona al invocarlo reconstruyera su espíritu. Ella dice, tráiganme al general Kai. De esa manera creo que el bastón de la sabiduría ayuda a Kai y lo trae a la vida, porque se supone que él murió en serio. Wu-Wei desintegró su cuerpo y finalmente Po sobrecargó su espíritu en la tercera película. Pero también sabemos que el bastón de la sabiduría es muy poderoso, capaz de otorgarle a Po libre albedrío entre ambos reinos, el mortal y el espiritual. Por eso digo que quizás el bastón ayudó a reconstruir el espíritu de Kai. Otra pregunta que surge, ¿por qué la camaleona no invocó a Wu-Wei? Literalmente el personaje más poderoso de Kung Fu Panda. A mí me pareció buena decisión que no saliera porque ya salió en la entrega anterior. Sería lógico pensar que se la están guardando para las demás películas. Pero además creo que no se puede invocar a Wu-Wei con ese bastón, aunque lo intentara. Recordemos que él tiene un bastón mucho más grande. Por lo menos eso dijo en la última entrega. Quizás mucho más poderoso que el bastón de la sabiduría, logrando contrarrestar el poder de este. En resumen, lástima que no aprovecharan a Kai y a Lord Shen. Sí que los vemos reunidos ahí, uno al lado del otro, pero nunca interactúan entre sí, ni con Po. El único decente es Tai Lung, que por lo menos tuvo una redención. Recordemos que no es la primera vez que le quitan sus habilidades. Kai fue mucho peor con él, encerrándolo en un amuleto.
Así que Tai Lung sí ha pasado por mucho, y el tiempo que estuvo en el reino de los espíritus quizás lo ayudó a encontrar la paz. Además, deja la puerta abierta a volverlo a ver, diciendo: te veo del otro lado, guerrero dragón. Creo que sí me quedé satisfecho con el regreso de Tai Lung. Siguiendo con la camaleona, al final se transforma en una quimera. Está buenísimo el diseño, pero no tiene sentido porque al estar así no aprovecha todas las habilidades que robó, simplemente toma partes físicas, cosa que ya podía hacer. Ignorando todo esto, la batalla con Poe estuvo épica. Me gustó mucho ese momento de Poe vs. Poe. Aclaro una vez más, ignorando que no tenga sentido que se transformara en Poe, porque desde un principio buscaba las habilidades de los maestros villanos. Finalmente, la camaleona es derrotada por Poison, quien se encariñó con el panda e hizo lo correcto derrotando a su maestra, la camaleona, quien es llevada por Tai Lung al reino de los espíritus. Conclusión: la última aventura del guerrero dragón creo que es rara pero buena e interesante, quizás mal vendida porque se intenta promocionar como una película evento o un gran homenaje a la trilogía original, cosa que no termina siendo del todo, al quedarse muy corta de personajes y presupuesto, pero dejando un camino abierto esperanzador. Hay mucho potencial para mejorar futuras entregas, así que espero que lo hagan bien y veamos a Zen demostrar que se ha ganado su puesto como guerrera dragona. Por otro lado, creo que Poe puede seguir dando buenas aventuras como líder espiritual, más que nada porque es joven todavía, así que yo no me preocuparía por su protagonismo en futuras películas. La parte cómica de la cinta está muy bien protagonizada por el señor Pink y Li Shang, los padres de Poe, que podría considerarse relleno, pero a mí me gustó, así que dejémoslo así. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale un glorioso like. Recuerda suscribirte al canal si no estás. Comparte, comenta. Nos vemos.